Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios me les bendiga este lunes 6 de diciembre, hermanos, lunes 6 de diciembre del 2021. Y bueno, hermanos, pues estemos listos ahora en este lunes de reflexión bíblica con nuestra Biblia, hermanos. Y bueno, pues les invito a que hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos permites de nuevamente reflexionar en tu palabra. Gracias porque a diario tú nos hablas a través de ella, Dios, y queremos en este tiempo pues gozarnos, Padre. Queremos ser edificados, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria. Que mi vida, Padre, solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido hermano. Y bueno, acuérdate que estamos continuando con este tema, o más bien esta pregunta: ¿cómo vencer la inconsistencia o el doble ánimo? ¿No te acuerdas? La semana pasada estuvimos hablando un poco, partiendo de aquel pasaje, ¿verdad? Allá en Santiago capítulo 1 verso 8, ¿verdad? El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, hermanos, vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de este tema, porque bueno, esta es la segunda parte. Un ejemplo bíblico del doble ánimo, hermanos. Fíjense que a través de su palabra, Dios, hermanos, nos enseña, bueno, las complicaciones del doble ánimo, sus resultados y por supuesto el poder del Señor que transforma nuestras debilidades y nos convierte en poderosos instrumentos para su gloria. Y es que, pues, no necesariamente el que tengamos esta situación en nuestra vida significa que así va a ser siempre. Y eso es algo que tiene que ver con la fe cristiana, querido hermano. Fíjate que llegamos a la fe con muchas cosas, ¿verdad? Algunos quizá a lo mejor no batallando con este tema del doble ánimo. A lo mejor somos muy determinantes, estamos acostumbrados a empezar algo y terminarlo, y quizá a lo mejor no es un problema, pero lo puede hacer a veces en la parte espiritual de nuestra vida, ¿verdad? Porque usted puede ser muy determinante en su trabajo, en muchas otras áreas, pero a lo mejor en su crecimiento espiritual es ahí donde encontramos de manera profunda este problema. Y Dios quiere usarlo, hermano. O sea, finalmente el que seamos determinantes en otras cosas no está mal, al contrario, es parte de lo que nos toca en esta vida, y Dios nos usa con poder desde la trinchera en que nos encontremos, hermanos. Y bueno, solo Dios es el que puede cambiar las circunstancias, movernos de aquí para allá. Pero si de algo estoy seguro, querido hermano, es que estas cosas del doble ánimo en la vida espiritual sí las quiere cambiar el Señor, hermanos. El Señor quiere erradicar toda actitud de inconstancia, hermanos, porque Él tiene planes para nuestra vida. Él quiere hacer algo. Él comenzó una obra, dice el apóstol Pablo, y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y bueno, según nos enseña la Biblia, hermanos, el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro. No sé si usted se acuerda, hermanos, allá en Juan capítulo 1 versículos del 41 al 42. Y bueno, aquí se nos habla del primer encuentro entre Jesús y Pedro, y al verlo el Señor le dijo, y le trajo a Jesús, mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón. Bueno, voy a leer desde el 41 porque creo que les prometí del 41 al 42, cuando dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos hallado, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El nombre Pedro, hermanos, cuyo equivalente en arameo es Cefas, significa roca o piedra. Sin duda, hermanos, este cambio era importante, pero debemos tener en cuenta, hermanos, que ese cambio no se dio inmediatamente. Más bien el Señor estaba revelando aquella fortaleza que quería desarrollar en Simón. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque es un hombre fuerte, por decirlo de alguna forma, y todavía tomando en cuenta su significado, bueno, al cambiarle el nombre a Cefas, a Simón, más bien a Simón, pues básicamente estaba el Señor viéndolo a futuro, viendo qué iba a hacer con este personaje tan peculiar, ¿verdad? Y bueno, dado el importante papel que iba a desempeñar en la iglesia, que nacería unos pocos años después, bueno, el Señor tenía todo preparado, ¿verdad? Y bueno, Simón, hermanos, hermano de Andrés, era un hombre impetuoso, inconstante, y bueno, y poco digno de confianza, hermanos. Era de estos tipos que inmediatamente se desaniman.
o se desaniman, o son muy impulsivos, son muy agresivos, son muy extremos, no tienen una estabilidad, se van a los extremos, ¿no? Entonces, por lo general hacía promesas que luego no cumplía. Y bueno, era el hombre emocional que se entregaba a ciertas cosas con una fuerte pasión inicial, pero luego se rendía antes de terminar. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, de repente nos encontramos así? Y qué difícil es eso, hermanos. No avanzamos a veces. Se trata de avanzar todos juntos como iglesia, pero hay quienes tienen este problema, hermanos. Por eso es importante tocarlo, porque como le dije la semana pasada, vamos a empezar un año nuevo y sería padre, ¿no? O sea, tener una nueva actitud ante lo que venga, hermanos, ante lo que venga, porque no necesariamente porque vienen las circunstancias difíciles vamos a dejar todo tirado. No, hay que seguir adelante. Incluso pues las circunstancias son de cierta forma oportunidades para hacer las cosas diferente o incluso mejor. Pero bueno, poco a poco el Señor va trabajando con nosotros, hermanos. Y bueno, vemos según la Biblia al menos tres diversos errores que Pedro cometió por su doble ánimo. Ahí usted tiene en pantalla, inciso A, en Mateo 16:22. Bueno, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este pasaje, hermano? Bueno, cuando dice, pero le dijo a Jesús que no fuera a la cruz a morir de tan terrible manera. Jesús estaba anunciando su muerte, hermanos, de que tenía que ir a Jerusalén, de que tenía que pasar por momentos difíciles, y usted ya conoce la historia. Pedro lo reprende, le dice: Señor, que no te pase esto, ¿verdad? Y bueno, el doble ánimo, hermanos, fíjense, impide hacer la voluntad de Dios cuando esta implica obstáculos, tribulación o dolor, y por eso la persona termina renunciando al camino que Dios le ha trazado. ¿Quién dijo que era fácil, hermano? Es complejo, pero Dios va con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Te acuerdas? Salmo 23:4, querido hermano. Inciso B. Otro ejemplo, hermanos. Mira, en Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo: me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, Pedro negó al Señor Jesús 3 veces cuando la gente lo señaló como seguidor del maestro. El doble ánimo, hermanos, el doble ánimo genera debilidad en los tiempos difíciles y hace que la persona termine negando sus principios y su fe cristiana. Y es ahí, hermanos, en donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. O sea, es ahí donde nos damos finalmente cuenta cómo están nuestras bases en la fe, cuando viene la presión, ¿verdad? Y es ahí donde usted tiene que tomar una decisión: seguir adelante y testificar con valor, predicando, ¿verdad? Diciendo: sí, soy cristiano. O simple y sencillamente por temor y porque no tiene fundamentos, decir no, y correr y asustarse, ¿verdad? Bueno, eso pasa con los de doble ánimo. También en Lucas, hermanos, en Lucas 22:31, dice de la siguiente manera, hermanos. Mire, dice la palabra de nuestro Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, hermanos, cuando tenía que orar se quedó dormido. Él fue advertido por el Señor Jesús de que sería zarandeado por el diablo. Y esa noche, mientras el maestro oraba en el huerto de Getsemaní, sus discípulos dormían, incluyendo a Pedro, hermanos. Mire que el doble ánimo afecta hasta la vida de oración, pues la persona termina dudando del poder y cuidado divino y piensa que orar es una pérdida de tiempo. Así su fe y su esperanza en Dios se vienen abajo y deja de buscar al Señor. Entonces esto es un asunto grave, hermanos, porque imagínense cuando ya el doble ánimo afecta esa parte de nuestra fe, ¿verdad? Empezamos a dudar y empezamos incluso a cavilar en la cabecita, a pensar: no vale la pena, no, ya mejor hago lo que estoy haciendo y me relajo y hago otras cosas, ya no busco al Señor. Porque puedes hacer eso, ese es el doble ánimo, o sea, que tienes esa opción de pensar así. No, hermanos, eso hay que erradicarlo de profundidad. Y bueno, hermanos, miren que así como el Señor Jesús restauró la fe de sus discípulos, nosotros debemos buscar a Dios, hermanos, y en su presencia seremos renovados y fortalecidos para preservar
o para perseverar más bien, y salir de toda crisis mucho más fuertes y maduros para la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, Jesús nos ayuda a vencer la inconsistencia o el doble ánimo. Sin embargo, desde que el Señor Jesús, hermanos, mire, llamó a Simón Pedro, inició en él un proceso de transformación en su carácter. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, hermano. Por eso no te desanimes, hermano, porque a lo mejor este año para ti fue difícil, o el pasado, qué sé yo, ya llevas un tiempo así pensando que a lo mejor no lo vas a lograr o no vas a llegar a ningún punto. Pero créeme que si el Señor está contigo, Él comenzó la obra y Él está trabajando, hermano. No te desanimes, siempre hay que levantarse, podemos hacerlo porque el Señor nos da la fuerza y nos permite ver con ojos de fe lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ánimo, hermano, porque hay mucho por delante en el Señor. Y bueno, el Señor conoce lo más profundo de nuestro ser y sabe muy bien cuáles son nuestras necesidades de cambio, hermanos. En toda transición el Señor nos acompaña y Él sabe, hermanos, nuestras necesidades, porque obviamente en todo cambio pues le antecede, como decimos, ¿no? Pérdida, y a toda pérdida dolor, ¿no? Entonces, no me acuerdo si primero es a todo cambio le antecede dolor y a todo dolor le antecede pérdida. Tenemos que dejar algo, ¿verdad? O soltar ciertas cosas para experimentar el verdadero cambio, pero obviamente en el proceso pues hay dolor, hermanos, pero pues no es para toda la vida. O sea, es algo que a veces es necesario, como en los adolescentes, ¿no? En los niños que pasan de ser niños a jóvenes, pasan por una etapa adolescente donde todo les cambia y todo les duele y de todo se quejan. ¿Y quién no pasó por ahí, hermanos? Bueno, y confiemos en Jesús, hermanos. El Señor conoce nuestro ser y sabe muy bien cuáles son nuestras necesidades de cambio. Confiemos en Jesucristo, en su sabiduría y poder. Él hará lo mejor en nosotros. Hermanos, siempre que el Señor Jesús llamaba a Pedro, al decir su nombre, estaba recordándole que sería un hombre firme, fiel, leal y perseverante en su fe y ministerio. Por eso tú y yo tenemos que estar pegados al Señor, porque Él siempre nos recuerda, como dice su palabra, ya en Romanos 8:16, ¿no? Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Constantemente, hermanos, Dios nos recuerda nuestra naturaleza. Constantemente, por medio de su Espíritu Santo, Dios nos recuerda quiénes somos. Nos habla por nuestro nombre, pero sobre todo como hijos. Y eso nos recuerda lo mismo que a Pedro, hermanos. Nos recuerda que vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, sería fuerte e inamovible como una gran roca, como esa piedra, ¿verdad? Pedro sería ese personaje posteriormente. Pero Pedro se convirtió, hermanos, fíjense bien, hermanos, Pedro se convirtió en el primer líder de la iglesia de Jerusalén. Además estuvo en la cárcel por predicar a Jesús, fue perseguido y torturado. Tuvo enemigos por causa de su fe y ministerio, pero él había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Ya no era aquel hombre temeroso ni inconstante. Pedro fue un hombre firme, hermanos, y fuerte, que llevó la palabra de Dios a Israel, Grecia, Asia Menor, Roma, Babilonia, etc. Escribió, como bien sabemos, hermanos, las 2 cartas que llevan su nombre. Fue mentor de Juan Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos. De hecho, hermanos, aquel hombre temeroso, de doble ánimo e inconstante, según señala la tradición, cuando lo iban a crucificar, él mismo pidió que pusieran su cabeza hacia abajo, porque según sus palabras, no era digno de morir como el Maestro. Hermanos, tal vez tengamos dificultades con nuestro estado anímico. Quizás nos parezcamos mucho a Pedro en sus inicios, pero precisamente así como él fue transformado por el Señor Jesús y fue un poderoso instrumento en sus manos, poderoso es Dios, hermanos, para transformarnos y hacer de nuestra vida un instrumento maravilloso para la gloria de su nombre. Hermanos, invirtamos oración. Invirtámosle en la oración pidiendo a Dios la transformación de nuestro corazón. Arrodíllate, busca ese momento a solas y pide al Señor: Señor, transfórmame, porque hay cosas con las que no puedo, te las entrego. Seguro, hermanos, de eso y ante su fracaso matrimonial, hermanos, ahora vámonos rápidamente a otro personaje. El rey David oró diciendo, allá en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tomando en cuenta la oración, ¿verdad? ¿Por qué no oramos así, hermanos?
renueva, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué no le dices eso a Dios? Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. También en este mismo capítulo, en el verso 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esto nos recuerda, hermanos, el poder de la sangre de Jesucristo. Y fíjate que el hisopo, hermanos, era un manojo de hierbas amarrado, con el cual también se aplicó la sangre del cordero en los marcos de las puertas para ser librados del ángel de la muerte allá en Egipto, según Éxodo 12, del 21 al 23, usted lo puede leer ahí en casita. Y según Marcos, hermanos, 16, versículo 7, es interesante tener en cuenta, hermanos, que cuando el Señor resucitó y las mujeres fueron al sepulcro, se encontraron con un ángel que les dijo, pero id, decid a sus discípulos, y luego fíjese bien cómo dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. En otras palabras, hermanos, le estaba diciendo, díganle a Cristo, díganles que Cristo es fiel y poderoso, Él cumple lo que promete y hará de Pedro un pescador de hombres como lo prometió, y así fue, queridos hermanos. Tal vez hemos dejado muchas cosas sin terminar, y quizás esas decisiones hoy nos duelen, o a lo mejor nuestro corazón con frecuencia se aflige por su falta de firmeza en el Señor. Oremos, hermanos, a Dios creyendo y confiando en su poder para transformar nuestra vida. Él hará lo mejor para nosotros. Querido hermano, como un ejercicio, empieza tomando pequeñas decisiones y sé firme en ellas. Comienza poco a poquito, querido hermano. Recuerda, es un ejercicio. Cumple tus promesas y esfuérzate por perseverar con las fuerzas que Dios mismo te da. Haz una pequeña lista, un listado, hermano, de aquellas decisiones o planes, encomendándolas a Dios. Y a trabajar. Tú puedes, querido hermano, vencer la inconsistencia. No te rindas en el proceso. Recuerda, poco a poco tu carácter será más firme en el Señor. Oremos. Padre, gracias Dios por estas reflexiones que tenemos por medio de tu palabra. Padre, sobre todo con esta situación del doble ánimo. Tu palabra habla de ello. Y lo entregamos a ti, Padre, en tus manos, suplicándote que nos ayudes. Reconocemos nuestra debilidad, Padre. Reconocemos que de repente las circunstancias nos hacen detenernos y no cumplir con nuestras promesas. Ayúdanos, Padre bendito, a ser fieles a ti. Padre bendito, para seguir creciendo. Y de esa manera también nuestra vida será útil y de provecho en nuestra familia, en nuestro barrio, pero también en tu iglesia. Porque, Padre bendito, tú harás de nosotros un instrumento fiel de gracia en tus manos, para honra y gloria tuya. Padre, bendice a tu iglesia, mi Dios, y gracias que podamos juntos como amada iglesia, Padre bendito, comenzar un año nuevo, un año con una actitud diferente, con toda la intención de permanecer firmes y aferrados a ti, Padre bendito. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, Dios me les bendiga. Y bueno, pues rápidamente nada más les recuerdo que en esta semana seguimos con nuestras actividades, hermanos. El día de mañana a las 8 de la noche continuamos con nuestro estudio de cartas generales, carta a los hebreos. Y también el día miércoles, hermanos, a las 7 de la noche, miércoles de capacitación, estamos prácticamente terminando los principios bautistas con el principio espiritual, perdón, el principio evangelístico. No se lo pierda, hermanos, a las 7 de la noche. Lo espero con mucho amor en el nombre del Señor, ¿verdad? Vía Zoom. Y también, hermanos, el día jueves a las 7 de la noche, nuestro jueves de evangelismo y discipulado, vamos a estar estudiando Venid y ved uno, hermanos. Estamos en el tema del pecado y a las 7 de la noche se sube un sermón evangelístico, que por cierto tenemos una serie que comenzamos la semana pasada donde habla acerca de que para Dios no hay nada imposible, y ya estamos empezando con las historias navideñas poco a poquito, ¿verdad? Y el día, eso es a las 8 de la noche, hermanos, pero también el día viernes lo espero también con mucho entusiasmo para que juntos oremos, hermanos. Nuestro culto de oración unido prácticamente sería el último del año, hermanos, el último culto de oración unido del año. No falte, hermanos. Dios mediante, volvemos a retransmitir cultos de oración a partir de la segunda semana de enero, hermanos, para que estemos al pendiente. Comenzamos con unas actividades especiales, hermanos, porque eso, se acercan otras actividades, otras fechas, y bueno, pues vamos a aprovechar este viernes para orar y poner todo en las manos del Señor. No se deje de conectar a sus actividades de departamentos, no deje de participar en el reto príncipe, no deje de ofrendar, de diezmar. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo. Esto ha sido todo, hermanos. Descansen y sigamos meditando en la palabra
de nuestro Dios, hermanos. Hasta pronto, hermanos. Bye.